Hola, ¿qué tal? Oyentes y televidentes amigos de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Aquí estamos en Opinión y Noticias, punto de encuentro correspondiente a este martes 9 de marzo, año 2026. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal, Nelson? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buen provecho, esperando que hayan compartido su almuerzo y que haya sido muy rico. Así es, buen provecho. Y también con un invitado de lujo, ¿verdad? Así Con es. el doctor Carlos Chiriboga. Así es, esta tarde pues la presencia del doctor Carlos Chiriboga Romo, un jurista muy reconocido y también reconocido por sus análisis en detalle sobre temas de coyuntura nacional. Doctor, bienvenido. La Administración de Justicia atraviesa una profunda inestabilidad institucional, alta corrupción y falta de independencia judicial frente a la política y al crimen organizado. ¿Cuál es su lectura? Bueno, definitivamente que estamos viviendo uno de los momentos más oscuros de la República en estos momentos, cuando estamos viendo de que de una manera ahora descarnada los jueces y los operadores de justicia se han sometido a los dictámenes de otra institución del Estado, como se presume que es justamente la función ejecutiva. Estamos viendo hechos que verdaderamente nos llaman la atención, pero aquí yo quiero hacer un pequeño preámbulo para efectos de enfocar el tema, porque si bien es cierto que hay mucha corrupción actualmente en las instituciones del país, y que esto es gravísimo, porque esto ofende y debilita la democracia y sobre todo el espíritu nacional, la confianza ciudadana, el tema pasa porque tenemos que comprender que cuando hay gente corrompida o instituciones corrompidas o jueces corrompidos, es porque hay un corruptor. Entonces, aquí tenemos que analizar ya no solamente al corruptor, porque de pronto ya lo podemos identificar fácilmente. El problema es que pasan de agache los corrompidos, justamente los que son actores y causantes de la crisis y la afectación y la violación a todos los problemas que atraviesa el país en los temas de la administración de justicia. O sea, en este caso, vemos, por ejemplo, qué pasa con los jueces, y no solamente son los del orden judicial ordinario, sino que vemos jueces de otros ámbitos, como el del contencioso electoral, donde justamente hemos visto una serie de hechos que, pero de manera absolutamente indiscutible, se presentan como un acto de persecución política y de ellos de estar sometidos a los dictámenes del patio trasero de Carondelet. Lo vimos, lo que hicieron con la doctora Abad, ex vicepresidenta de la República del señor Noboa. Hemos visto cómo se ha tratado a todas aquellas personas que han estado en la línea opositora al gobierno, la señora Schettini y una serie de personas, y después de eso a una lista gigantesca de ciudadanos que están ahora en la Revolución Ciudadana. Viendo cómo incluso ahora se lo elimina, se lo suspende del próximo proceso electoral a la primera fuerza política del país, buscando subterfugios. Esto, yo como ciudadano independiente, como ciudadano libre pensador, como abogado, yo lo rechazo de plano, porque esto ofende justamente al alma, al espíritu de la democracia, porque justamente es la democracia, el derecho a participar, a elegir y a ser elegido, el derecho a las elecciones, que si no hay elecciones puras, transparentes, no hay un sistema democrático verdaderamente fuerte, vigoroso. Entonces, ¿cómo puede ser posible que a través de estos subterfugios se elimine una fuerza política con clara intención de dejar a un solo contendor en el ring? Es decir, llega el ciudadano con sus guantes de box a pelear, pero no puede llegar el otro contendor, para efectos de que lo coronen campeón. Esto no puede ser. Y luego vemos lo que pasa con el señor Aquiles Álvarez. No puede ser de ninguna manera posible que se violen los procedimientos legales y se lo acuse de ser un criminal. Criminal es un individuo que ha cometido un acto delictivo y que ha sido sentenciado y que su sentencia ha sido revisada por un tribunal superior, por una casación e incluso después
por un acto de revisión, que es otro recurso que tiene una persona. Mientras tanto eso no pasa, el ciudadano sigue siendo independiente, porque es una garantía constitucional. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se llame criminal a una persona que recién está en un proceso de investigación? Eso ofende a la justicia, ofende a la libertad de ejercer un principio elemental de inocencia. O sea, estamos viendo que hay personas que están aplaudiendo actos que son verdaderamente terribles, que nos van a estallar luego en la cara, que nos van a estallar, que van a ser justamente las gotas que van a derramar el vaso de la paciencia nacional, porque no podemos seguir tolerando que se ofenda así a la majestad de la función judicial. Doctor. Hace 3 años, hablamos año 2023, se hablaba de la falta de transparencia en la justicia, se hablaba de la violación que cometían quienes hacen el quehacer político en contra de muchos factores, se hablaba también de la delincuencia en las entidades educativas, en todas partes de Guayaquil y del Ecuador, ¿verdad? Ahora la pregunta es, doctor, ¿usted cómo analiza al Ecuador del año 2023, que ya lo analizó, ahora con el Ecuador año 2026? ¿Usted cree que hemos cambiado en algo o lamentablemente seguimos de tumbo, si cabe la palabra? Nelson, el problema pasa, y ecuatorianos somos testigos, millones de ciudadanos, de lo que está pasando en el Ecuador. Venimos de una crisis delincuencial y de inseguridad ciudadana que verdaderamente nos alarma a todos, pero estamos viendo que ya llevamos prácticamente ya más de 2 años, caminamos al 3er año de gobierno, y la situación no ha menguado. O sea, no se ha podido controlar ni disminuir el tema de la inseguridad nacional ni el tema de la delincuencia, al contrario, se ha aumentado, se ha incrementado, con una narrativa oficial que contrasta con la verdad. O sea, estamos viendo que esto afecta de paso. Este tema delincuencial, que se lo revisa muy poco, afecta la situación económica de los ecuatorianos. Porque ciudadanos que estaban trabajando han tenido que salir de sus negocios, han tenido que cerrar sus negocios, incluso salir del país. Han dejado sus casas, hay migración, más de 100.000 ciudadanos han dejado sus casas para cambiarse de lugar porque son perseguidos y acosados y hostigados por la delincuencia que los está vacunando. Entonces, vemos esto agravado con una serie de jueces que verdaderamente están causando una barbaridad. Ahora vemos lo que pasa en la Asamblea. Estamos prácticamente en un acto absolutamente incomprensible e irracional. Estamos cayendo en una situación verdaderamente, un neurosismo, hay una actitud verdaderamente crítica, una actitud que no entendemos por parte de las autoridades o de las mayorías oficiales, que están persiguiendo a cualquier ciudadano que levanta su voz para opinar. Y luego muchas personas respaldan esa narrativa. Esto no puede seguir siendo así. Creo que definitivamente nosotros estamos obligados, los ecuatorianos, a poner un norte a esta situación que verdaderamente está llevándonos al abismo. Vean ustedes lo que está pasando en la Administración de Justicia, es espantoso. Tenemos un fiscal de bolsillo, un fiscal general de bolsillo, que no le corresponde ese puesto. Vemos un señor como el señor Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, con una serie de acusaciones verdaderamente graves, que está paseando por alguna parte de la ciudad o quién sabe de dónde, sin que se haga nada en contra de él. En tanto en cuanto a otras personas por abrir la boca, como el actual, un asambleísta de la RC, que no sé cómo se llama, no me recuerdo, perdón, González, le levantan la inmunidad de una manera dolosa para ponerlo a los jueces de bolsillo que tienen para efectos de que lo saquen del escenario político. Así no se puede jugar en la política. La democracia justamente se fortalece con las contradicciones, se fortalece y se enriquece justamente con el debate, con la diferencia de ideas. Pero no es esto que está pasando. Nosotros estamos completamente sorprendidos de que el país se encuentre todavía de una manera impávido, indiferente ante tantos actos de violación que existen a la ley, a la Constitución de la República. Y podríamos decir también que hay procesos lentos y costosos frente a la inestabilidad del Consejo de la Judicatura. Pero por supuesto, un Consejo de la Judicatura que en este momento ha sido encargado a uno de los ciudadanos que fue puesto casualmente por el ex presidente, señor Godoy.
este señor Larco, que está puesto ahí a dedo para que cumpla las consignas que se le han dejado una hoja de ruta para efecto de que se sigan, o sea, no puedo creer, yo soy un abogado, yo converso con los colegas, tenemos una administración de justicia en los peores estados que ha vivido el país. Yo recuerdo que hubo una época cuando estuvo el doctor Trujillo, que dijeron que iban a mejorar el sistema judicial, que se hizo una campaña incluso se formó una mesa de la verdad y se sacó a cantidades de jueces y fiscales que decían que eran correístas y que tenían que justamente recuperar la administración de justicia. Y llenaron esos puestos con gente diferente, nueva, y es más, trajeron a los que ya habían sido destituidos antes de esos. Pero de ahí para acá hemos visto que seguimos caminando para atrás. No es posible que no hay garantías en este momento en ningún proceso jurídico. ¿Cómo es posible que a un ciudadano como Aquiles Álvarez, más allá de los afectos o desafectos que tengan los ciudadanos con él, más allá de las simpatías o las antipatías políticas que tengan con él, no es posible que en la situación que él está, apenas en una indagación previa, se ha enviado primero a la cárcel de La Tacunga, donde se han ocurrido cualquier cantidad de masacres, y luego ahora los mandan uniformado, de anaranjado, a la cárcel del Encuentro, donde están supuestamente los criminales más poderosos y más peligrosos del Ecuador. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo nos explicamos cuando en la cárcel 4 se encuentra justamente el señor Salcedo, el otro señor que ha sido asambleísta acusado de violación? ¿Cómo se llama? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama este asambleísta? Bueno, acusado de violación de la RCD a una menor de edad, están en la cárcel 4. Mientras un ciudadano como Álvarez, aquí no lo conozco, pero por referencias, y sé quién es, por supuesto, porque soy guayaquileño, se encuentra en este momento en la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Entonces, aquí hay muchas contradicciones, muchas cosas que no cuadran y que verdaderamente nos llaman la atención, y nosotros creemos que es hora de que ya la Asamblea se ponga los pantalones largos, porque está integrada por una caterva de mamarrachos que la tienen en este momento apenas el 10% de credibilidad. Esto debería llamarlos a la atención al señor Olsen, que ellos tienen la mayoría oficial y que vean el desprestigio y la falta de credibilidad que tiene la Asamblea en este momento del país, para efectos de que tomen las cosas en serio, empiecen a fiscalizar los actos de corrupción, los actos de ilegalidad, y apliquen la ley y las normas por sobre los afectos y los desafectos. Bien, retornamos luego de una pausa con este análisis. Este es su informativo Punto de Encuentro, con la conducción del licenciado Nelson Cedeño y la licenciada Lorena Quijano. Punto de Encuentro, noticias, entrevistas, análisis, opinión, información veraz y oportuna. Punto de Encuentro. Este es su informativo Punto de Encuentro, con la conducción del licenciado Nelson Cedeño y la licenciada Lorena Quijano. Punto de Encuentro, noticias, entrevistas, análisis, opinión, información veraz y oportuna. Muchas gracias. Retornamos con el análisis con el abogado Carlos Chiriboga Romo. En este sentido, se han citado más de 40 casos de corrupción, doctor. Entre los más sonoros está la eliminación de la ley de transparencia, el desayuno escolar, caso Progen, chalecos y cascos, adjudicación, caso también Banco del Pacífico, ineficiencia económica, ley de solidaridad. Hay muchos casos. ¿Hay esperanzas de que esta asamblea, enfrentada siempre con los partidos políticos, con los actores políticos, haga algo en lo que va del año, que ya estamos marzo, doctor? Yo la verdad que tengo muy pocas esperanzas de que esto pase, porque hemos visto, y yo pienso que esto es un error garrafal que comete el presidente Noboa, porque justamente quienes afectan a su gobierno son quienes cometen irregularidades, actos de negligencia, de incapacidad, de desconocimiento o de daño a los ciudadanos. En los casos Progen, todos los casos ATM, todos los casos de irregularidades,
no vemos que pasa absolutamente nada. No vemos que pasa nada. O sea, vemos que todo sigue igual. El caso de la atención a los centros hospitalarios es un total abandono. Sin embargo, de esto se insiste en un tema de la minería que ha sido rechazado por todos los ciudadanos, se insiste en quitarle los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, el país reclama, marcha, protesta y ¿sabes qué? Les importa un comino lo que opinan los ciudadanos. Y eso es muy malo porque a través de la historia hemos podido comprobar que cuando un presidente de la República no le hace caso a sus mandantes, no le hace caso a su pueblo, Lorena, esto termina muy mal. El país le está anunciando al presidente que está en contra de las cosas que se están haciendo por parte de su gobierno. Ahora mismo estamos sorprendidos. Se habla de que a partir del 15 de marzo se va a iniciar una campaña extraña de seguridad que empieza con un toque de queda. Así es. Un toque de queda, nos han avisado hace 15 días. Nadie entiende qué pasa. O sea, si fuera para perseguir a alguna banda, a algunos delincuentes, tienen todo el plazo del mundo para salir del país, para esconder su dinero, para legalizar cualquier cosa que tengan. Y no entiendo. Y luego dicen que además que quieren evitar daños colaterales. O sea, perdonen un ratito, ¿cuál es la trama? O sea, si la lucha debe ser absolutamente programada, organizada, dirigida a los puntos rojos, a la zona roja donde están los GDO, donde le han quitado la soberanía al país. ¿Cómo es posible que se anuncie esta medida? ¿Qué se está buscando ahí? Doctor, en estos casos de corrupción administrativa en los diferentes estamentos estatales, cabe decir que la derogación por parte del presidente de la República del Código de Ética que fijaba la prohibición a varias autoridades del Estado en diferentes temas, que no reciban regalos, pagos raros, uso de vehículos públicos, bienes en general. Esta derogatoria del Código de Ética también puede incidir en que haya tanta libertad o libertinaje. Sí, resulta que el señor Guillermo Lasso, cuando asumió la presidencia de la República, él puso un código de ética. Y a nosotros nos gustó muchísimo, a los que luchamos contra la corrupción nos pareció una muy buena medida. Pero da la casualidad que él mismo después lo derogó. Y ahora en el gobierno del señor Noboa no existe ningún código de ética, no existe ningún tipo de protocolo para efectos de cuidar lo que está pasando. Y más grave aún es que nadie entiende cómo esto pasa. Que en un país donde hemos vivido una crisis energética espantosa y que hoy no la tenemos supuestamente gracias a Dios por las lluvias, no tenemos todavía un ministro de energía. Y está encargada la ministra de Medio Ambiente. En un país que tiene una crisis de salud pero brutal, donde la gente, todos, millones de ecuatorianos están protestando, dice el señor presidente, no hay remedios, no hay operaciones, no hay tratamiento, no hay atención con dignidad, no hay nada, no se nombra un ministro de salud. Otro caso más, la vicepresidenta, ¿no? Pinto al frente de la salud, por favor. Y se nombra a la vicepresidenta de la República para que haga, no sabemos qué, no sabemos qué. O sea, yo pienso que el señor Noboa está verdaderamente metido en una burbuja, o lo han metido en una burbuja. No lo dejan pensar, no lo dejan analizar, o no le explican las cosas realmente, porque verdaderamente estamos caminando para atrás. Estamos al revés. No puede ser posible lo que está pasando. Creamos un conflicto con Colombia cuando a través de un diálogo se podía resolver. Es decir, ya rompimos con México, rompemos con Venezuela, ahora vamos a romper con Cuba. Es decir, o sea, en lugar de abrir las fronteras, integrarnos con el mundo, tener buenas relaciones con todos y poner nuestras medidas, nuestras leyes, ¿sí? Al contrario, aquí cerramos las puertas y estamos gustando a patadas a la gente que no nos gusta. ¿Qué está pasando aquí en el país? Por favor, que alguien le diga al señor Noboa que está equivocado de cabo a rabo. Somos Opinión y Noticias, punto de encuentro, aquí dialogando con el abogado Carlos Chiriboga Romo. Bien, abogado, según los expertos, califican a Ecuador como uno de los países más inseguros de la región. Una pregunta. 2,
en lo que respecta a los sueldos vitalicios que se mantienen para los expresidentes de la República y también para ex vicepresidentes, hay mucha parte de la sociedad que sostienen que eso no tiene que ser así. ¿Por qué se mantienen aún esos sueldos vitalicios? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, Nelson, el tema es bastante complicado. Primeramente por el hecho de que una persona que ha alcanzado la primera magistratura del país tiene derecho a tener un sueldo que le permita vivir de una manera digna. Eso es un principio elemental, o sea, universal. No puede ser que una persona que ha ocupado la primera magistratura del país esté parado en una esquina pidiendo que le regalen para la buceta. Entonces, primero. En segundo lugar, hay personas que verdaderamente han llegado al poder y han sido completamente indolentes o negligentes o incapaces de asumir el cargo con eficiencia, ¿ya? Y que han defraudado al país y que reciban un sueldo vitalicio, eso me parece un poco cuestionable. Y ahí podríamos ver todos los presidentes derrocados. Los derrocados. Y el resto que vinieron ahí a acomodarse en esta tormenta que se metieron a administrar el país. Yo creo que esa parte es importante, pero ¿quién ha administrado el país en cumplimiento de su labor, han terminado su periodo? Pues obviamente la historia los debe juzgar, porque todos los seres humanos cometemos errores y todos cometen errores y no hay gobierno perfecto. Eso en cuanto a la primera parte de su pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era la pregunta? Sueldo vitalicio. Ya estamos en sueldo vitalicio. Era de Ecuador más inseguro de la región. Sí, el país más inseguro de la región, o sea, y no salimos de ahí. Vea, Nelson, Lorena, yo creo, ustedes que están aquí manejando opinión en este importante medio de comunicación, en este centro que alberga a los periodistas del país, ustedes conocen verdaderamente que y hay una autocrítica que deberíamos hacernos, ¿no? Porque el periodismo tiene que ser objetivo, el periodismo tiene que ser ético, el periodismo tiene que ser imparcial. Dicen, aquí hay unas narrativas, por ejemplo, yo he escuchado de un periodista famoso que es aquí, el señor Vera, que él dice de frente que él no es imparcial, que él es parcializado. Pero entonces, ¿dónde queda la verdad? Si la verdad es justamente quien los periodistas son los que le transmiten al país. Entonces, en el país tenemos en este momento una situación de delincuencia imparable porque justamente no se ha aplicado mano dura y liderazgo en quienes manejan la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Primero, la Policía Nacional, el SNAI, que pertenece al Ejecutivo, son los que tienen a cargo las cárceles. ¿Cómo es posible que un ciudadano que ha cometido un delito, que entra desarmado a un centro penitenciario y que luego este ciudadano, que el Estado tiene que proveerle las condiciones mínimas de vida para que pague su condena, sea ahí adentro asesinado? Vean ustedes, asesinaron a los responsables del caso de Villavicencio. Y han asesinado casi 700 ciudadanos, han sido asesinados en las cárceles del Ecuador. ¿Qué es lo que nos pasa? Sin contar los ciudadanos que están muriendo de tuberculosis en las cárceles. Eso es responsabilidad del gobierno, que evidencia una absoluta ineficiencia e irresponsabilidad. Se metieron a los militares a los centros penitenciarios y siguen habiendo bombas, siguen habiendo muertos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos explicamos esto? El país requiere que se haga una purga en todas las instituciones. En la de justicia hay que sacar todos estos jueces corruptos y meterlos a la cárcel, fiscales corruptos a la cárcel, de todas las instituciones donde tengan facultades de decidir sobre un hecho que sea verdaderamente doloso. Es imposible que nosotros animemos el país mientras no exista una verdadera purga. En el Perú se han destituido ya hasta el momento 7 presidentes. 7. En el Ecuador llevamos 3 nomás. No es posible. Aquí en el Ecuador tenemos que seguir destituyendo presidentes.
hasta que por fin aparezca un ciudadano digno, responsable, respetable, que entienda la divina responsabilidad de administrar un país de manera eficiente, honrada, transparente, que se entregue a su país, y no como esta cantidad de mamarrachos que asumen el poder para efectos de destrozarlo, de destruirlo, de entregarse a los grandes negociados y proteger a sus amigos delincuentes y que hacer que reine la impunidad. Es hora de que cambie esta situación en el país, pero esto nos corresponde a todos los ciudadanos, hacer conciencia a todos los ciudadanos que esto no puede seguir manejándose de esta manera. Retornamos tras la pausa. ¿Quién sería el nuevo presidente? Este es su informativo Punto de Encuentro, con la conducción del licenciado Nelson Cedeño y la licenciada Lorena Quijano. Punto de Encuentro, noticias, entrevistas, análisis, opinión, información veraz. Continuamos con el análisis por parte del abogado Carlos Chiriboga Romo. Doctor, diga usted, recordamos, mejor dicho, Nebot, el exalcalde, propulsó las autonomías. Hoy en día parece que quieren deshacerlas. Esto volvería impotentes a los alcaldes, esto ante la obra pública, pero sobre todo la social. Es un gran tema, ¿no? Porque nosotros estamos viendo que con este pretexto que existe, con el tema de la disputa que hay entre el gobierno y la alcaldía de Guayaquil, se están tomando instituciones que corresponden al municipio de Guayaquil. Esto no hubiera pasado jamás en el gobierno de León Férez Cordero, por supuesto. Claro. Tampoco hubiera pasado esto en el gobierno de Nebot. Pero hoy vemos un gobierno municipal descabezado en manos de una señorita que no sabe realmente cuáles son las funciones que tiene y la vemos indefensa. Pero lo importante, doctor, manejando el municipio. Ella quiere mantener la obra pública a pesar de la situación que se está viviendo, pero vemos, por ejemplo, un sector que le puedo citar, Urdesa, mucha obra pública, evidente, se está haciendo, no se ha estancado. No, yo lo que veo es que esta señorita que maneja el municipio actualmente, hay que apoyarla. Claro. Hay que apoyarla, hay que estimularla, porque le han entregado una papa caliente, pues. Y de esto se abusan los depredadores, y la presión, que la ven que es mujer, joven, inexperta, entonces creen que van a hacer de Guayaquil tierra de nadie. Entonces, esto no puede ser. Nosotros estamos viendo que esta polarización que vive el Ecuador nos está llevando a una situación de una conflagración que va a ser prácticamente imparable. Nosotros justamente por eso creemos que una tercera vía en el país es hoy por hoy un imperativo categórico. Dejar de lado ya los odios, el sectarismo, el fanatismo, la ignorancia, estas falsas narrativas de enfrentamiento, para hablar de un Ecuador holístico, un Ecuador del encuentro, un Ecuador verdaderamente de gente completamente que ame a su prójimo, un Ecuador... Esa gente, doctor, perdóneme la interrupción, ¿podríamos verla figurando ya en las estructuras de la próxima contienda electoral? Lo que pasa es que, aquí ha existido un sistema muy cerrado de la política, y estos señores han dejado para que participen única y exclusivamente los que tienen partidos políticos. Los ciudadanos independientes, los libres pensadores como yo, no tenemos opción. Si no somos invitados a un partido político verdaderamente donde se permita que nosotros expongamos nuestras ideas, nuestros planes, entonces obviamente no va a haber la oportunidad, y ellos siempre van a aparecer con sus cuadros caducos, obsoletos, sin ningún discurso nuevo, es decir, con las mismas viejas prácticas políticas. Y nosotros creemos que es hora de cambiar. El país necesita un cambio y es posible. El país está cansado ya de lo mismo, más de lo mismo. No podemos seguir así. Bien, ha sido una charla muy informativa, muy instructiva, un análisis exhaustivo de muchos hechos que acontecen en nuestra política nacional, Nelson. Doctor, para culminar esta importante entrevista, ¿cuál usted cree que sería la solución para que el país empiece a tener un nuevo amanecer en el tema político y social? Eso es una gran pregunta, mi querido licenciado. El problema pasa porque todos creemos que es hora de ya tener un nuevo país, una nueva república. Es hora de que el país quiere justamente ya surgir
el sueño ecuatoriano vive en la mente y en los corazones de todos aquí. Lastimosamente, para que nosotros podamos hacerlo, necesitamos que los viejos políticos, los que están acostumbrados a vivir del Estado, que están prendidos como garrapatas a las instituciones, que no dan espacio a nuevas ideas, que no permiten orear las instituciones, eso es lo que se necesita. Vamos a cambiar el país cuando existan patriotas. Yo creo que debe haber patriotas al interior actualmente en las fuerzas políticas, que deben abrir sus puertas para que entre nuevas visiones, nuevos criterios, nuevos aspectos, nuevos programas, nuevos discursos, nuevos puntos de vista, para que podamos. Eso es lo que yo pienso que debe pasar y que debemos hacer. Nuevos prospectos en la política nacional. Bueno, eso es lo que todos esperamos. Queremos ver gente nueva en la papeleta, no los mismos de siempre, no las mismas demagogias hasta cuándo. En fin, esa es la situación y esperemos que con analistas como usted pues podamos informar a la audiencia, a los oyentes de temas que realmente acontecen y que se los puede desmenuzar, ¿no? Porque la gente escucha, pero no sabe a ciencia cierta qué mismo pasa, que es, por ejemplo, la tercera vía. Así es, la tercera vía solamente es un espacio para efectos de dejar de lado ya el sectarismo, el radicalismo, justamente las ideas políticas de izquierda y de derecha, para dejar de lado como en el fútbol, claro. Sentarnos en una mesa y llamar a todos los ciudadanos, dejar las camisetas políticas afuera y hablar de la salud, de las ciencias, del arte, de la agricultura, hablar de la tecnología, hablar del derecho, de la administración de justicia, de la administración del Estado, sin ningún tipo de sectarismo político, y entonces veremos un país maravilloso, un país holístico. No es una utopía, es posible de hacerlo, pero solamente nos necesitamos de tener fuerza y voluntad. Estamos luchando por esto hace muchísimo tiempo y esperamos que siempre caigan las semillas en tierra fértil. Creo que en algún momento tendremos el país ideal de la tercera vía. Que así sea, y siempre pensando en los prospectos nuevos, como dijo anteriormente Nelson. Regresamos tras la pausa. Este es su informativo Punto de Encuentro, con la conducción del licenciado Nelson Cedeño y la licenciada Lorena Quijano. Punto de Encuentro, noticias, entrevistas, análisis, opinión, información veraz y oportuna. Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. Muy bien, vamos con más en opinión en noticias Punto de Encuentro por el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Transmisión desde Guayaquil para el país y para el mundo. Bien, abogado Carlos Chiriboga Romo, gracias por su presencia aquí en Opinión Punto de Encuentro. Sus palabras finales, por favor. Bueno, que me ha dado mucho gusto de verlos y de conversar con ustedes de una manera completamente transparente, de una manera sincera, abierta, exponerle al país nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista, y pues esperamos que los ciudadanos no pierdan la fe, no pierdan la confianza, levanten justamente sus corazones para efectos de ver un momento diferente en el país muy pronto, ¿no? Así que no olvidar que el conocimiento es poder, y que Dios bendiga al Ecuador y que viva la República. Y que no quisiera que se vaya el doctor sin antes enviar un mensaje a la mujer por el Día de la Mujer, que fue ahora el domingo 8 de marzo. No, la mujer maravillosa, la bendición de Dios aquí a la tierra, quien nos da la paz y la felicidad y nos ha traído a la vida, todas, ¿no? Un abrazo, bendiciones para todas. Muchas gracias. Bien, correcto, ¿verdad? Quien nos da la paz y también quien está siempre con nosotros cuando se nos viene la oscuridad, siempre está esa madre apoyándonos, motivándonos. Brenda. Bien, queremos agradecer la presencia del abogado Carlos Chiriboga Romo en este espacio de noticias, Punto de Encuentro, y será para una segunda oportunidad. Atenderá nuestra invitación, como dice los señores de la Sierra. Muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes. Este es su informativo Punto de Encuentro.